el harto honor que Él nos da en estar reunidos en este lugar como iglesia que somos, como familia, como cuerpo de Cristo. Acompáñame la palabra en esta mañana, Juan 3:16. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Amén. No lo sabemos de memoria y a veces lo recitamos o lo citamos a los inconversos para mostrarle, ¿verdad? Para dar una palabra certera respecto a lo que Cristo y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pero eso no solamente para los inconversos, sino también para todos nosotros. Esta es una verdad que está siendo develada, revelada cada vez más profundo en nuestro corazón. Cuando usted cree que sabe algo, entonces es cuando realmente inicia a conocerlo. Y en el Señor sus verdades son profundas, son eternas y son nuevas cada nuevo día. En Juan capítulo 3, verso 16, cuando esté ahí me confirma, por favor. Y leemos la escritura y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, subraye, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, subraye, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esto es puntual. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Juan capítulo 17, verso 3, vamos a poner la base. En el verso 3, vamos a leer el 3 y luego vamos a ir al verso 20. Juan 17:3 dice la escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer. ¿Por los que han de qué? De creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Dónde que está la unidad? En el Padre y en el Hijo. En Dios. Diga, la unidad está en Dios. ¿Lo puede decir un poquito más alto? ¿Dónde está la unidad? Voy a volver a leer el verso 21 que dice: orando Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Puede leer conmigo el verso 23 en voz alta, por favor, si puede? Yo en ellos y tú en mí. ¿Podemos repetirlo, por favor? ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre nos ama tanto como amó al Hijo y nos ama en el Hijo. Amén. Verso 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos que estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Terminaron, mis amados? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El verso 20 y 23, quiero repetirlo. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El verso 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y esto es clave, y yo en el espacio sideral volando y llegando. Así que dice, y yo en ellos, y yo en ellos. Jesús está hablando acá, orando antes de la cruz, antes de la redención, antes de su sacrificio, de su sepultura, antes de su resurrección y ascensión. Esto pertenece, esta economía que aparece en esta oración, pertenece al antiguo pacto. Amén. Donde había muchas realidades espirituales que Él traería, manifestaría luego de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión incluso, porque cuando dice, y yo en ello, eso solo es posible porque Él resucitó, ascendió y se impartió. Amén. Así que esta oración es un ruego al Padre de parte de Jesucristo para dejarnos un testimonio, ¿verdad?, a todos de lo que el Señor habría de manifestar y de lo que ya de hecho manifestó en su sacrificio perfecto. Nosotros estamos hablando del misterio y del poder de la vida de Cristo en el creyente. ¿Cuántos recuerdan que estamos ahí? Y estamos trabajando Gálatas 2:20 todavía. Vamos a ir a muchos versos, pero lo que está permeando, lo que está en el centro de la palabra que estamos enseñando es Gálatas 2:20, donde tal vez ya algunos no lo sepamos de memoria, pero es bueno ejercitar la mente, mover los dedos, hacer algo y participar conmigo haciendo algo, ¿verdad que sí? Y es bueno que usted vaya a su Biblia y no importa dónde esté, si está en un dispositivo, si está física, a Gálatas 2:20 y refresquemos lo que dice allí. Porque aquí, como dice el maestro y pastor Watchman Nee, este texto es lo que define la vida cristiana en un estado normal. Amén. Si lo vemos así, este es el estado normal, no anormal, sino normal. La gente quiere ser sobrenatural, pero la Biblia dice, según lo que dice Pablo, que para el creyente esta es la vida que debe vivir normalmente. ¿Cómo? Como dice Gálatas 2:20, vamos a leerlo todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Poderosa declaración donde Pablo nos muestra la realidad de vida que él estaba experimentando y quiere el Señor que todos cada día más podamos experimentar esta realidad. Y queremos recordar, amados, que cuando el Señor Jesús murió clavado en la cruz, Jesucristo murió allí y Dios nos incluyó en su muerte. Amén. Por eso es que habla crucificado estoy junto a Jesús. Y estamos poniendo esto y estamos reiterando y estamos repitiendo porque queremos que esta verdad se nos instale en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Primera de Corintios 1:30 y Romanos 6:6 dice que cuando Cristo murió,
Él no fue asesinado. Nosotros no fuimos que lo matamos. El Padre lo quebrantó, lo quiso quebrantar. Y Él murió allí voluntariamente por amor a nosotros. Y por amor sobre todo al propósito eterno de Dios, el cual nos incluía a todos nosotros. Amén. Así que según esa cita que le acabo de mencionar de 1 Corintios y de Romanos, cuando Jesucristo murió y Dios nos incluyó en su muerte. Todos conocemos bien esto. ¿Cuántos recuerdan esto? Sin embargo, quisiera hacerle una pregunta hoy. Si bien es cierto que Dios nos crucificó, ¿qué debemos hacer y qué proceso debemos atravesar antes de poder decir que en realidad estamos crucificados con Cristo y que ahora Cristo vive en nosotros? ¿Qué proceso? Diga, ¿qué proceso? Nosotros hemos hablado de la primera parte del texto, estamos en la segunda parte, Cristo vive en mí. Pero hoy vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen de todo lo que hemos enseñado hasta ahora. No que voy a repetir todo lo que he enseñado, sino que usted se va a conectar con todo lo que ha escuchado en esta serie. Amén. Diga conmigo, Cristo vive en mí. Ya vimos lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Esa es su obra objetiva, lo que Dios hizo en Cristo, muriendo en la cruz y poniéndonos allí espiritualmente para nosotros ser liberados del pecado, de la maldición de la ley, del diablo, del mundo y de la carne. Eso es lo que Cristo hizo, es una realidad, eso es un hecho, eso no va a suceder, ya eso sucedió. Recuerde que estamos plantados en la verdad presente en Cristo, lo que es para nosotros una verdad que nos gobierna, que nos rige, lo que determina nuestro proceder en esta dispensación, en esta edad en la que nos ha tocado vivir. Amén. Diga, la verdad en Cristo. Así que vimos lo que Dios ya hizo por nosotros, pero hoy deseamos reiterar lo que nos corresponde a nosotros hacer. Cómo responder a esta gran realidad. Amén. Aunque vimos que Dios nos crucificó, muchas veces no sabemos cómo debemos considerar nuestra crucifixión. Quisiéramos ver en esta oportunidad de manera sintetizada cuál es nuestra responsabilidad en nuestra crucifixión con Cristo. Dios hizo algo, pero el hombre debe ahora responder a lo que Dios ha hecho. Dios habló algo, ahora el hombre debe de escuchar y hacer algo en consecuencia a lo que Dios habló. Porque es la obediencia a lo que Dios ha hablado y a lo que Dios ha hecho que nos va a salvar y nos va a mantener en salvación. Y nos va a mantener victorioso sobre todo aquello que Cristo consiguió victoria. La iglesia está llamada para mantenerse victoriosa en todo aquello que Cristo se mantuvo victorioso. Y Cristo no fue derrotado en ningún aspecto de su vida. Y nosotros estamos en Él. Así que dígale que está a tu lado, estamos en Cristo. Esa expresión es tan fácil, la hemos dicho por años, pero no creo que yo no la había entendido. Voy a hablar por mí, a la magnitud de lo que eso significa. Estar en Cristo es haber sido liberado del diablo, del mundo y del pecado. Y más cuando lo vemos en la cruz, sepultado y resucitado, porque todo lo que fue una realidad en Él es una realidad para nosotros. Porque Dios nos puso en Cristo. Esta es la fe. ¿Cuántos creen que Dios nos puso allí? No le busque lógica, no trate de explicarlo con la mente racional. El hombre natural no puede entender, comprender ni explicar las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural esto es locura, que Dios nos puso en Cristo, que espiritualmente nos crucificaron, que tuvimos victoria, que eso hace 2000 años, que cómo fue eso. Entonces la gente lógica, razonadora, no va a entender los misterios de Dios. Esto es un asunto de fe. Fe. Amén. Así que ¿cómo es? ¿Y cómo es aquello? Entonces yo no te puedo explicar cómo. Yo lo único que puedo decirte es que Dios lo logró. Dios lo logró en Cristo. En mensajes anteriores hemos enfatizado la necesidad de creer a la fe. Y esto se puede ver como reabundante, pero quiero que lo escriba. Diga conmigo, necesidad de creer a la fe. Diga, creer a la fe. Y alguien dirá, bueno, ¿y fe y creer no es lo mismo? No,
no es lo mismo ni es igual. Amén. Hay necesidad de creer a la fe. La palabra de Dios dice en Romanos 1:5, que el Dios nos dio la gracia, se la dio a Pablo y se la dio a todos sus hijos, para la obediencia a la fe. Amén. Así que hay necesidad de creer a la fe, de obedecer a la fe. Diga, tengo que obedecer a la fe. Se nos dio la gracia para ello. ¿Cuántos dicen amén? Diga, se me dio la gracia para que yo obedezca a la fe. Siempre que tú tienes que obedecer algo, debe de haber un comando o un mandato previo. Porque ¿qué voy a obedecer si no te están diciendo nada? Diga conmigo, la fe dice. Y eso lo vamos a ver más adelante. Que la fe no es muda. Que la fe no es callada. Que la fe, como lo hemos reiterado y lo seguiremos diciendo, no es algo imaginario ni una declaración positiva. La fe tiene una sustancia viva que es la palabra de Dios. Si usted abre la fe por dentro y le hace examen, ¿qué usted le va a encontrar? La verdad de Dios. Ese es su contenido. Si no hay verdad en lo que estoy creyendo, no hay fe. Lo que hay es imaginación y emocionalismo. Amén. Dile que está a tu lado, rebusca tu fe, examina tu fe. ¿Por qué? Porque en este tiempo de reforma, esto es una de las cosas que el Espíritu de Cristo está restaurando en la iglesia y que está provocando y produciendo en la iglesia. Una revisión de lo que contiene nuestra fe. Amén. Esta es la reforma. La reforma no está en una persona, un super archievangelista que hace milagros y ahora todo el mundo tiene que correr para esa esquina para que le haga un milagro. No, la reforma hoy es al cuerpo. Y la reforma hoy no es a través de un hombre ni de un ministerio. Es la reforma del Espíritu. Es la reforma de la palabra. Es la reforma apostólica. Es la reforma de centralizar la verdad de nuestra fe. Porque hay mucha gente que creen pero no tienen fe. Dile, ¿y cómo es? Diga, gente que cree pero no tienen fe. Pero ponga esa cara como un ching así, como más animosa, como. Lo que pasa es que no he pasado muchos años creyendo a diestra y siniestra cual cosa imaginaria y cual cuento de vieja, como veremos ahorita, me estoy adelantando, y que hemos creído que tenemos fe porque creemos en todo. Hay una experiencia de allí, que alguien fue al cielo, que bajó al infierno, que subió al cielo, que un evangelista que se le reveló las profundidades de Dios, y ahora entonces que Moisés, que Daniel, que Abraham. ¿Me está escuchando? Historias verdaderas de la Biblia, pero que yo crea las historias de la Biblia, eso no me dice que yo tengo fe. ¿Por qué? Porque la fe está sustentada por la verdad presente. Y ya aprendimos que hay una verdad histórica y pasada. Así que si yo solamente me mantengo creyendo en que Dios abrió el Mar Rojo y que Dios le abrió el Jordán y que Dios hizo cosas extraordinarias porque la hizo con el pueblo de Israel, inclusive a muchos gentiles, a un gentil llamado Naamán, creo, lo limpió de lepra y le dejó la piel como un bebé. A una mujer impía le dio un niño cuando fue estéril toda su vida. Entonces Dios hizo cosas extraordinarias, la hizo. Amén. Así que cada palabra y cada hecho de Dios, dependiendo en el momento que la dijo, produce una fe en los oyentes que están experimentando esa verdad en su realidad presente. Así que yo no puedo solamente tener fe. La iglesia no está llamada a tener fe solo en lo que Dios hizo en la vida de algunos hombres, sino lo que Dios hizo en Cristo. Nuestra fe está sustentada en lo que Dios hizo en ¿quién? Esto es un poquito complejo, pero si solamente me mantengo creyendo las historias bíblicas, eso no me dice que tengo fe. Lo que da fe ahora a la iglesia y lo que sustenta la fe de la iglesia no es lo que Dios hizo en la fe bíblica, ni lo que Dios hizo con Moisés ni con Elías. Es lo que Dios hizo en Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo aquí? ¿Estamos aquí?
Yo no sé lo que estoy hablando, yo estoy hablando nada más. Diga conmigo, la fe en Cristo. La fe de Cristo. Esa es la que Pablo dice. Por esa fe yo vivo todo en mi carne hoy. Por la fe del Hijo. Amén. Así que vuelvo a reiterar este punto. Hay necesidad de creer a la fe, de obedecer a la fe. Se nos dio la gracia para obedecer a la fe. Fe en este sentido es lo mismo que verdad presente. Fe es el conocimiento, para los que toman nota, es el conocimiento de la realidad de Dios en Cristo, dada ahora a la iglesia. Fe es el conocimiento de la realidad de Dios en Cristo, dada ahora a la iglesia. Amén. Es a nosotros, los hijos de Dios, creo que le estoy hablando a los hijos de Dios, tanto presentes como los que verán este video, que nos corresponde, es a nosotros que nos corresponde responder a esa fe, a esa verdad. Amén. Fe, otra revelación de fe, otra revelación o otra definición, mejor dicho, de lo que es la fe, es la revelación interior por el cual conocemos y recibimos el conocimiento de Cristo. ¿Está bien este micrófono? Fe es la revelación interior por el cual conocemos y recibimos el conocimiento de Cristo. Es en el conocimiento de la persona y obra de Cristo Jesús, en donde nuestra fe se sustenta, se nutre y crece. ¿Quiere que se lo repita otra vez? Aleluya. Gracias. ¿Alguien tiene fe aquí? A todos se nos dio una medida de fe, no nos hemos olvidado, ¿verdad que no? Ahora vuelvo a reiterar esto. Fe es la revelación interior. Diga, el Espíritu Santo me da la fe. Amén. Pero ¿cómo viene la fe? Dice que la fe viene por el oír la palabra. De la fe viene por la palabra. Está en la palabra. La fe está contenida en la palabra de Dios. No lo sabemos esa cita, la hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la fe que se nos dio. ¿Por qué viene la fe cuando escucho la palabra? Porque la palabra es la fe. La fe que se me da para la obediencia. Amén. La fe viene por el oír. ¿La fe viene para qué? ¿Para hacer qué? Obedecida. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, lo que queremos enfatizar, que la palabra de Dios viene contenida de fe, y fe es la palabra de Dios. Así que fe y palabra están estrechamente ligadas, son inseparables y son indivisibles. Si no hay palabra, no hay fe. Y si no hay fe, es porque no hay suficiente palabra instalada en el corazón. Por eso hay tanta gente anémica e incrédula. Porque no es cualquier palabra, es la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios. Por eso la gente escucha mensaje y siempre están anémicos y famélicos espiritualmente e ignorantes de la verdad de Dios y de lo que Cristo ha hecho, porque están escuchando mucha palabra, pero eso es como comer comida chatarra. Come mucho picapollo, mucho bollo, mucho cerdo, muchas cosas, lo que terminan es gordo. Por eso es que usted ve a los predicadores inflados en los púlpitos, que ni ellos mismos saben tan profundos que son. Ellos son tan profundos que ellos se quedan allá en el mar así navegando en su revelación. Pero Dios no sabe de eso. Dios no sabe qué es lo que ellos están hablando, pero ellos están hablando. Y escucha misterio. Y escucha los códigos. Y escucha revelación. Pero cuando tú te pones así, que quieres escuchar, habla de todo y no escucha en un mensaje de 1 y 2 horas de grito y de emoción el nombre de Dios ni de Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Qué mensaje es ese? Un mensaje chatarra.
una comida chatarra y una comida recalentada. Por eso la gente se emociona, pero saliendo de ahí se va a pecar. Porque lo que nutre el espíritu es Cristo. Y nada que no sea Cristo transforma. Estoy hablando a la gente correcta esta mañana. Diga conmigo, la fe viene por la revelación de la palabra. Amén. La fe se expresa también en el conocimiento de la persona y la obra de Cristo. Es en el conocimiento de la persona y la obra de Cristo Jesús en donde nuestra fe se sustenta, nutre y crece. Diga, la fe se sustenta, la fe se nutre y la fe crece. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 6, acompáñame por favor. 1 Timoteo capítulo 4 verso 6. Cuatro, 6. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el 6 y el 7 y luego el 9 y el 10. Dice la escritura, 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Dígame si están leyendo conmigo. Desecha, verso 7, las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Está conmigo? Estoy dando esta cita para los que tal vez perdieron el hilo, porque lo último que dije, en la última oración que dije, es que nuestra fe es sustentada, es nutrida y nuestra fe debe de crecer. Amén. Así que aparece una palabra en este verso 6 que tal vez muchos no lo habíamos destacado, tal vez tanto como el Señor está sacando a relucir ahora. Y vuelvo y leo el verso 6. Y Pablo le dice a su hijo espiritual y joven pastor Timoteo: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido, diga nutrido. ¿Con qué dice? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces ve que la fe tiene una palabra. ¿Con la palabra de qué? Perdón, ¿con la palabra de qué? Ok. El verso 9 y verso 10 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, ¿de quiénes? De los que creen. Mayormente de los que creen. Amén. Este texto, en el verso 6, usted me dice, el apóstol viene enseñando algo a su hijo espiritual para que él también lo dé como instrucción y orden en la casa de Dios, en la iglesia del Señor. Y entonces, al llegar al capítulo 4 de 1 Timoteo, el verso 6 dice que enseñes eso, que él debe ser nutrido con las palabras de la fe. Así que lo primero que quiero destacar es lo que dice el verso 6. La fe tiene palabras. ¿Qué tiene la fe? ¿Qué tiene la fe? Ya yo le expliqué esto antes de llegar a este punto. Amén.
Porque es todo lo que acabo de decir respecto a la fe, que es sustentada por la palabra, sustentada por Cristo. Si no están, si la fe que digo que tengo no está ligado a lo que Dios dijo, entonces no es fe, es emocionalismo e imaginación de mi mente. Porque la fe tiene palabra. El apóstol dice que si él enseña lo que es la palabra de Cristo, que le ha sido revelada al apóstol Pablo, y Pablo se la está enseñando a Timoteo, él le dice: enséñalo a todos para que sea buen ministro de Jesucristo. Y cuando tú enseñas, la misma vez que recibes y enseñas, serás nutrido con las palabras de la fe. ¿Cuántos saben que cuando enseñamos también aprendemos? Aprendemos cuando oímos, pero más aprendemos cuando hablamos de lo que hemos aprendido. No tienes que esperar un escenario para hablar de lo que has aprendido. Háblalo, articúlalo, suéltalo, enséñalo. ¿Estoy hablando a alguien en esta mañana? Diga conmigo: nutrido con la palabra. Así que la fe tiene palabra. No es una emoción ni declaración positiva a nuestro criterio y conveniencia, sino que la fe es la palabra de Dios que sustenta todas las cosas. Voy a volver a repetir eso. La fe es la palabra de Dios que sustenta todas las cosas. ¿Y quién es en primera instancia la palabra de Dios que sustenta todas las cosas? Jesucristo mismo. Eso lo dice Hebreos capítulo 1, verso 2 y verso 3, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y lo que quiero es que vea lo que dice el verso 2. Está hablando de que en estos días Dios nos ha hablado en el Hijo. Y ese Hijo es heredero de todo. ¿Heredero de cuánto? Y a ese Hijo el Padre lo constituyó heredero de todo. Y por ese Hijo asimismo hizo el universo. Pero en el verso 3 donde destaca que ese Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que Cristo mismo es, en primera instancia, ese logo, esa palabra hecha carne, la cual emite la voz de Dios sin equivocación. Si podemos oír a Cristo, ver su vida, estudiar sus hechos, poder conocer lo que significó su obra, vamos a tener suficiente palabra de Dios que llene nuestro espíritu. No vamos a estar hambrientos de un hombre que nos ministre y nos diga: Dios está contigo, aunque eso anima y fortalece. ¿Cuántos saben que sí? Cuando viene la palabra externa del profeta, ¿verdad?, que te da esa palabra de afirmación, es porque internamente tú sabes que es una realidad. Amén. Dígame un amén con un chisme de desayuno. Diga conmigo: la palabra de Dios sustenta todo. Entonces la fe está constituida por la palabra de Dios. Viene por la palabra de Dios. Pero ¿quién es la palabra de Dios? Una cosa. Primera instancia, no es una cosa ni es una doctrina, es una persona a quien se ha impartido dentro de nosotros. Eso es lo que creemos, esa es la fe de la iglesia. Si usted cree que todavía tiene que motivar a Dios y provocar a Dios e incitar a Dios para que llegue, ya lo trabajamos eso la semana pasada, ¿verdad que sí? Entonces estamos en serios problemas, porque no nos creemos ni redimidos, ni reconciliados, no nos creemos menos regenerados. Y esta es la gloria de la regeneración. Cristo en nosotros. Yo en ti, dice Jesús, tú en mí y yo en ellos. Eso es regeneración. Diga: yo en ellos. No importa que alguien nos lo certifique, que alguien lo dude, no importa. Quien tenemos que estar convencidos y creer esta verdad somos cada uno de nosotros. Cristo en mí. Amén. Así que lo que queremos destacar con este verso, en este punto del verso 6, es que la palabra de Dios
tiene, o la fe, pero mejor dicho, tiene palabra. Y esto tiene que ser un rompimiento en nuestra mente. La fe tiene palabra. No palabra de hombre, sino palabra de Dios. Si digo hago algo por fe, recuerda que la semana pasada hicimos alusión que a veces decimos hazlo por fe y es como hazlo a lo loco, no te apures, dale para allá. No tiene ninguna palabra, Dios no te ha mandado, pero dale, a ver qué pasa, a la casualidad. Diga fe loca. La fe de Dios no es así, no es imaginaria. La fe de Dios tiene una base, una sustancia. La fe de Dios es la palabra de Dios. Si tengo una palabra de Dios, tengo la fe para ejecutarla. Y yo creo que si cada vez que Dios nos habla, en esa palabra viene impregnado el poder para nosotros obedecer. Por eso es que es un reto tan grande para nosotros poder recibir cada palabra de revelación, de iluminación del nuevo pacto, ¿verdad? Presente, porque Dios está confiando en que nosotros podemos creer esta fe, creer esta palabra y obedecer a esta verdad. Dios espera, Dios nos da la palabra y Él espera ver el resultado de la palabra que Él envió. Espera ver el fruto, porque su palabra no va a retornar a Él vacía. Él espera que la palabra produzca el fruto para lo cual Él la envía. Por eso es que estoy segura por lo que Dios nos está hablando, que la transformación y el crecimiento integral de cada uno de los hijos de Dios expuesto a la verdad de Dios, el crecimiento es inminente. Nada lo puede detener, nada. Como no puedes impedir que una semilla brote de la tierra, así mismo es la palabra de Dios. No importa la presión, no importa el dolor, no importa el sudor. Ahí a veces me imagino, si una semilla sembrada hablara, ¿verdad? Aquí hace calor, aquí está húmedo, algo se me está rompiendo por dentro, hay oscuridad, no veo nada, hasta el día que brota ese renuevo que sale de la semilla viva que fue sembrada. La semilla viva de Dios ha sido sembrada y está siendo sembrada, y es inminente el fruto en la vida nuestra, hermano. Esa es la fe. Esa es mi fe. Dios lo logrará. No sé cuánto tiempo le cueste o le dure, pero Él lo logrará en nosotros. Amén. Diga conmigo, tengo la fe del Hijo. Así que vimos hebreo allí, que en esa fe o en esa palabra de Dios que sustenta todas las cosas es Cristo mismo. Lo vio en Hebreo 1:3. Lo segundo a destacar de la cita que acabamos de leer de 1 de Timoteo 4, del 6 al 10, es lo que dice el verso 7. Verso 7. Desecha las fábulas, desecha las... ¿Están conmigo? ¿Se fueron? Mantenga su Biblia abierta, mis amores. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Dile al que está a tu lado, comienza a desechar. ¿Qué tenemos que desechar? Diga, fábulas profanas y de viejas. Porque queremos la verdad. Yo no quiero más fábula. Yo no quiero más cuento. Yo no sé, ahora los muchachos dicen, yo no quiero que me vendan más sueños. El evangelio moderno es una vendedera de sueños. Y usted sabe lo que significa ese término, dominicano sabe. Es un cuento, un emocionalismo, y viene camino y no llega. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros no estamos en el cristianismo para que nos vendan sueños, ni nos vendan fábulas, ni nos animen, porque no queremos para allá, queremos gente que nos edifique. Queremos escuchar una palabra que nos imparta a Cristo y nosotros poder dar la misma para impartir a Cristo también. No, estamos cansados de emocionalismo barato y de fábulas profanas. Pero para que usted entienda un poquito el término, ¿qué significa fábulas profanas o fábulas de vieja? Le doy lo primero, fábulas de vieja. Es un cuento de viejas. ¿Qué es un cuento de vieja? Eso mismo. Un cuento de vieja es un cuento de vieja. Unas fábulas de viejas son cuentos de viejas. Es una supuesta verdad. ¿Qué es una supuesta verdad? Que en realidad es
espuria o superstición. A veces se puede decir que es un tipo de leyenda urbana, que se dice que las mujeres mayormente la transmiten de una generación a otra. Que mi mamá, que mi abuela vio que un hombre sin cabeza, que le salió a fulano. ¿Está conmigo? Que esto, yo no lo voy a poner, pero usted sabe todos los cuentos que se oyen en los campos, que hacen los viejos, pero también hay doctrinas que son fábulas de vieja, que no son más que cuentos e invento de hombre, incluyendo todas las que están en el legalismo. Levanta la mano y diga aleluya, porque diga conmigo, fábulas de vieja. ¿Qué es? Pero dice que esas fábulas son profanas también. Una fábula de vieja ya vimos que es un cuento, una leyenda, un invento que las mujeres antiguas y aún las mujeres de nuestro tiempo, y especialmente las más mayores, le cuentan a sus hijas para meterle miedo. Ponen el cuco, ¿verdad? Santa Claus, una fábula de vieja, el cuco, una fábula de vieja. Amén. ¿Qué es algo profano? Es algo que no es consagrado, que no es de origen santo y no sirve para esos fines. Diga profanos. ¿Qué es algo profano? ¿Algo que qué? Que no es consagrado, que no es de origen santo, que no se origina en Dios, trayendo al contexto de lo que estamos enseñando, que no se origina en Cristo, pero que es un invento. San Valentín, Navidad, son inventos. Levanta la mano y diga aleluya. Todo eso pertenecen a las fábulas, a los inventos, a las mezclas de doctrina, la mezcla de pactos y a todas esas cosas que vemos. Pero sobre todo me llamó la atención esto de lo profano, porque dice que es algo que no tiene su origen en Dios y no sirve para esos fines. Por eso le decía ahorita que hay tanta gente en iglesias muy grandes, multitudinarias, con profetas, evangelistas y pastores incluso, muy profundos, muy famosos, pero que muchas veces, mucha gente de ese pueblo se va desnutrido, se va vacío. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque lo que está aprendiendo, lo que se le está dando, no tiene origen divino, no tiene origen santo. Y esto no tiene que enseñar sobre cosas puntuales, sino que si no tiene a Cristo como sustento y la verdad y la vida de Cristo como su base, simplemente es una fábula y es algo profano, algo que no es de origen de la vida, no se origina en la vida. Todo lo que no se origina en el nuevo pacto, en la verdad presente, es una palabra profana. Gloria a Dios. ¿Es una palabra qué? Profana. Tenemos predicadores profanos y palabras profanas. Tenemos enseñanza profana y discipulados profanos. ¿Por qué? No porque no están enseñando la Biblia, porque no están posicionados en el pacto vigente. Y todo lo que no tiene origen en el nuevo pacto, en el pacto vigente, hecho en la sangre, es profano, señores. Es profano. Así que quiera el Señor y nos ilumine, y quiera el Señor y siga Él su reforma a través de sus profetas, de sus apóstoles y de cada uno de sus vasos por el Espíritu, para que las congregaciones sean limpiadas de tanta profanidad que se escucha y que se enseña y que se ministra. Todo, reitero esto, todo lo que no está originado, toda palabra que no procede de la vida de Cristo, de la verdad presente en el nuevo pacto, es una palabra profana, aunque cite la Biblia. Porque no tiene origen en el pacto vigente, que es el pacto en Cristo. El Espíritu a través de Pablo nos enseña que no debemos prestar oído a fábulas profanas
e historias o enseñanza creada por personas, llevada de diferentes espíritus de error. Si deseamos crecer y madurar en la vida de fe, tengo gente así aquí, debemos dejar de escuchar cuentos e historietas vacías de verdad, vacías de Cristo. Hay gente que no filtra, todo lo oye y en todo quieren estar. Entonces usted viene aquí o va a una escuela apostólica y recibe un manjar. Lo digo aquí con toda humildad, no es que yo sea gran cosa, pero es que hay más predicadores, mejores que yo. Y el Espíritu Santo está aquí. Y Él nos habla a través hasta en los cánticos. ¿Está conmigo? Dígame amén, así. Entonces usted va, sea aquí o cualquier su casa de fe donde se le predica la palabra de verdad, la palabra del nuevo pacto, la verdad presente, Cristo, Cristo, Cristo. Y entonces usted quiere estar buscando cualquier actividad, cualquier cosa para meter la nariz donde está ahí hablando de metresa, del diablo, de los demonios, de esto y de lo otro. Usted tiene que filtrar, usted tiene que tener ahora un estómago exigente. Pero alaban que sea la bopuja porque, ay Dios mío, ¿qué es esto? Como dice el apóstol Basilio, diga ay o ayayay o algo. Donde quiera queremos estar, que nos ministren. ¿Qué le va a ministrar? Después que usted escuche una palabra de nuevo pacto, una palabra de Cristo, usted va a exponerse sin necesidad, porque si hay una necesidad, uno lo tiene que hacer, amén. Sin necesidad de exponerse a que alguien te diga, mira, tú tienes una metralla, tú tienes una culebra. El Señor te está diciendo que tú... ¿Está conmigo? Ay, no, yo me voy de aquí, yo siento como que el pueblo está distraído. Dile que está a tu lado, ubícate, mi hermano. Filtremos. Entonces escuchamos todo tipo de emisoras. Hay emisoras cristianas que son mundanas. Mundanas. Usted lo que va a escuchar ahí hasta el Chapulín Colorado cantando ahí. Y después te meten una adoración. Yo hay una emisora que aquí nada más ponen a lo que llamamos adoración, ¿verdad? O canciones que se pueden oír un poquito con palabras espirituales. Después de las 10 de la noche, después todo el día es fiesta y mambo y todos los disparates que aparezcan. Y usted ahí pegado a eso, ahí escuchando predicadores religiosos. Entonces usted tiene una mezcla, un sancocho en la cabeza. ¿A quién le creo? ¿A la pastora o le creo a este predicador que estoy oyendo por esta emisora? Levanta. No estoy diciendo que no escuchemos, hermano. Estoy diciendo que tenemos que filtrar. Filtrar. Tener cuidado porque no podemos estar expuestos a fábula. Toca a dos personas a ver si despierta y se le quita un chin el hambre y dígale, no te exponga a fábula. Desecha las fábulas de vieja. Desecha las fábulas profanas. Si usted sabe que va a ser, ahí usted va a un lugar o lo invitaron a un lugar donde usted sabe que ahí Cristo no es el centro, que ahí Cristo no es la vida. ¿Qué usted busca ahí? ¿Qué busca? Va a intoxicarse. No, me están mirando raro, yo me voy. ¿Deseamos crecer? Pues tenemos que aprender a desecharnos. No, porque es el exponerse, ¿verdad? Digo por necesidad. Hay una necesidad. Porque la unidad del cuerpo, ahorita hablábamos que es en Cristo. Nosotros no estamos juzgando su estadía en Cristo, ni su posición en Cristo. Amén. No importa lo que algunos, el entendimiento en el que algunos estén. Amén. Están en Cristo y son salvos. No juzgamos eso. Lo que estamos hablando es de nutrición aquí. Lo que queremos es que la fe crezca, de que la fe se expanda, de crecer en el entendimiento. La unidad, si está en Cristo, somos uno. Y para ser uno, yo no tengo que estar encima de ti. ¿Está conmigo? Dígale aleluya. Porque esa ha sido la falsa unidad que siempre se ha vendido. Vamos a hacer una confraternidad de pastores. Entonces se juntan todos los pastores de todas las iglesias ahí. Pero esos pastores ahí que dicen que están unidos, porque están juntos, se están comiendo uno con otro. Y el que tiene una posición diferente, el otro lo está criticando. Y si yo voy para tal iglesia y si ahí no la pueden subir con areta en mi púlpito y qué sé yo, que todas esas cosas, hay unidad, hermano.
La unidad en el espíritu. La unidad no es estar juntos físicamente. La unidad es en Cristo. Si tú crees lo mismo que yo creo en cuanto a la persona de Cristo, eso es lo que nos une. Pues tú puedes estar en África, yo en Estados Unidos, o yo aquí, y somos uno porque nuestra fe está en ¿quién? En Cristo, que es nuestro redentor, sustentador, y esa es la fe que nos une. Esa es la verdad que nos une. ¿Quién? Cristo. Amén. Entonces, esa es la verdad que nos une en el espíritu. Pero yo no estoy hablando de la unidad en el espíritu. Yo estoy hablando aquí de la exposición con fines de ser nutridos y edificados. Entonces, el apóstol dice que esta gente le dice a su hijo: desecha esa fábula. No dice desecha a la gente, desecha la fábula. ¿Estás conmigo? Porque el cuerpo es la gente, pero no todo lo que la gente dice es verdad. Así que tú me lo puedes decir gritando, tú puedes decir sudando, me lo puedes decir al paso. Yo no me importa cómo me lo diga. Yo lo que tengo que tener oído para filtrarlo por la verdad presente, por la verdad de Cristo, para poder desechar. Pues yo no puedo recibir a todo lo que me quieran impartir. Por eso hay gente que dice que Dios le dice que sé yo qué, que Dios dice que sé yo cuándo. Entonces vuelven a su casa, ay Dios mío, vuelven tristes. ¿Por qué? Porque no tienen identidad ni tienen fundamento en la verdad de Cristo. Pues no me importa que un predicador diga lo que él quiera decir. Yo tengo que saber lo que Dios dijo de mí en Cristo. Así que si el predicador me vio, que sé yo qué, que sé yo cuánto, pues a mí es irrelevante lo que diga un predicador, siempre y cuando me diga lo contrario a lo que Dios ha dicho, yo no lo recibo y punto. Pero no todo el mundo tiene la madurez de eso. Usted va por ahí, alguien le dice cualquier cosa extraña y usted puede afligirse, deprimirse y hasta descarriarse si no es una persona madura. Porque la Biblia habla de los débiles en la fe. ¿Qué es los débiles en la fe? Corto de entendimiento. Débil en la fe no es alguien que comete un error. Es una persona con poco entendimiento de la verdad de Cristo. Que le falta crecer en el conocimiento de la vida, de saber lo que le fue impartido. Todos no tenemos el mismo nivel de entendimiento. ¿O sí lo tenemos? El apóstol dice que debemos de continuar con la enseñanza, con el aprendizaje, con la edificación, hasta que todos lleguemos. Pero hay alguien que no ha llegado. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes de la madurez a la que nosotros tenemos y de ser responsables a lo que nosotros nos exponemos. Amén. Entonces, diga conmigo, desecho las fábulas. ¿Estamos bien hasta ahí desechando la fábula? Si deseamos crecer, tenemos que hacerlo. Y tenemos que aprender a filtrar lo que oímos en el canto, en la radio, en lo literal. Oírlo, hermano. Solo Cristo sustenta, nutre, edifica el espíritu de sus hijos, de su iglesia, la cual es su cuerpo, el cual Él es su sustentador, quien la cuida y quien la sostiene. Eso dice Efesios capítulo 5, versos 23 y 29. Habla de cómo Cristo salva a la iglesia, cómo Cristo edifica la iglesia, cómo Cristo sustenta la iglesia, cómo cuida la iglesia. Cristo. ¿Qué yo dije? ¿Qué fue que yo dije? Cristo la ama. Dice que Cristo, allí en Efesios 5 aparece muchas cosas hermosísimas que Cristo hace por la iglesia. Dice que Cristo la amó, se entregó por ella, se sacrificó por ella y todo lo hizo para limpiarla, purificarla, para presentársela a sí mismo, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Cristo cuida a su iglesia. Cristo sustenta a su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Por eso nada que no sea Cristo va a nutrir a los hijos de Dios. Nuestro estómago espiritual solo asimila y metaboliza Cristo. Y nada que no sea Cristo lo recibimos, nos da perpejía, nos da una indigestión, ¿qué se dice, verdad? Nada que no sea Cristo lo queremos. ¿Qué usted dice de eso? Amén. Yo digo amén.
Tercer aspecto de 1 Timoteo 4, del 6 al 10 que vimos, verso 10. En el verso 10 queremos destacar algo. Nos dice que los que esperan, vamos a leer el verso 10. De 1 Timoteo 4, 10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Hermosísima esa cita, ¿usted no encuentra? Hermosa. Esta palabra dice, nos deja, el apóstol destaca que las personas que esperan en Dios a veces tendrán que trabajar mucho y sufrir oprobio. Dice, ya ve, usted lo pasó por alto, pero dice, hablando de sí mismo y de su propia experiencia, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Diga, trabajar y sufrir oprobio. Otra vez, ¿qué hacían ellos? Trabajaban y sufrían oprobio. Y nosotros muchas veces vamos también a trabajar y a sufrir oprobio por una sola cosa. Y él dice la razón, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de lo que creen. Este texto nos dice que los que esperan en Dios deben de trabajar y que muchas veces van a sufrir oprobio. ¿Qué es oprobio? Diga, vergüenza. Pero esto no es vergüenza porque pecaron, hicieron las cosas a su manera, ni obraron en la carne, sino que esto es un oprobio, un sufrir en la carne como pasó Cristo, solo porque están esperando en Dios y no quieren hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Hay veces que por usted no querer hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios, por vivir para agradarlo, se tiene que abstener. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no sé si alguien ha tenido que pasar por esa, pero yo creo que aquí hay hijos de Dios que han pasado por sufrimiento, que las cosas le pueden ser más fáciles y más cómodas viviendo la vida loca. ¿Por qué? Porque siempre hay una manera más fácil de resolver los problemas. Siempre hay una manera, hay mentira, hay engaño, hay estafa. Ay, vamos, tengo problemas, vamos, llamen uno, llamen el otro. Lo chapeo, resolví mi problema. Pero cuando tú quieres mantenerte haciendo la voluntad de Dios, usted se atiene de los placeres de la carne, de fornicar, de adulterar, de mentir, de robar, de plagiar. Ay, diga conmigo, me abstengo. Porque ¿qué es lo que me hace que me abstenga? Lo que hace que me abstenga, lo que hace que sufra, porque te está diciendo que tienes que trabajar. Y esto es un trabajo no solamente físico, es también algo que implica lo espiritual, pero también implica lo natural. Diga, trabajar. Y dice que sufre oprobio. Pablo está hablando de su propia experiencia. Un apóstol del calibre de Pablo, sudaba, literalmente sudaba. Y yo me reía tanto. Yo no sé si usted escuchó la nota de voz, los discípulos pastorales que envié de hermenéutica del nuevo pacto, porque me reí mucho con el apóstol que nos enseña eso. Porque dice que hablando de cómo Pablo trabajaba haciendo tiendas de campaña, y dice que él se usaban como unos mantos amarrados a la cintura, un mandil, tú sabes con mandil, ¿verdad? Se usaba una especie de mandil para ellos secarse el sudor mientras trabajaban. En ese tiempo, algunas personas tomaban los paños de que Pablo se secaba el sudor y iban, porque esa era la fe para ellos, amén, y se lo ponían a los enfermos y ellos se sanaban. Dice el apóstol que nos enseña hermenéutica, que dice que en este tiempo pocos apóstoles podrían sanar a nadie con un paño sudor, con un paño de sudor de su frente, porque pocos que trabajan, porque pocos que sudan. Yo dije, ups, ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora queremos imitar todo eso, traspolar todo eso. Y cogemos un paño limpiecito que trae la gente de su casa, le untamos un chin de aceite y lo mandamos, vaya, póngaselo al enfermo. No, pero eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Dice que eran del sudor.
del trabajo de Pablo. Y eso fue una verdad para ellos. Eso fue lo del momento para ellos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, diga trabajo y oprobio. ¿Solo para qué? Dice el texto que los que muchas personas trabajan y sufren oprobio o vergüenza por esperar en Dios. Dile que está a tu lado. Dios siempre se manifiesta en aquellos que le esperan. Sufriendo oprobio. Dígale, ayúdame a predicar. Sufriendo oprobio y trabajando y sufriendo oprobio por no pecar, por no faltar al Señor, por esperar en el Señor. Amén, iglesia. Impactante este verso. Y dice que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen. Amados, la manera de responder a la palabra de fe que hemos recibido es creyendo. ¿Cómo es? ¿Qué significa creer? Usted la sabe, solo lo digo para que se recuerde, lo refresque. Esto significa que debemos vivir dependiendo de lo que Dios ha dicho y ha hecho en el Hijo de Dios. Y este es el punto central de lo que hemos estado aprendiendo. Debemos creer a Dios. Así que yo creo mi fe. ¿Qué significa? Dependo de lo que dice mi fe. ¿Y qué es lo que dice mi fe? Todo lo que Dios ha hecho y ha dicho en Cristo. Esa es la manera de poder disfrutar de todo lo que Cristo ha logrado para salvarnos y recuperarnos para su propósito. Gálatas 2:20, que ya lo citamos y ya lo leímos, la segunda parte nos habla de poder, que Cristo vive en nosotros, que hemos muerto, que estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Alguien dice amén? Y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Vimos la manera, en el primero o segundo mensaje de esta serie, vimos la manera de poder experimentar el ya no más yo, sino Cristo. Amén. Y para refrescar cuáles son las maneras de poder disfrutar, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, porque eso es lo que queremos, Cristo en nosotros. Lo primero que aprendimos ya, pero solo se lo recuerdo, es que debemos aceptar la evaluación que Dios hace de nosotros. ¿Cuál es la evaluación que Dios ha hecho de nosotros en Cristo? ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué dijo Dios cuando Cristo murió en la cruz? Ajá. ¿Quién más? La evaluación que Dios hizo de nosotros con Cristo en la cruz. De este lado dijeron algo, de allá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos crucificó? Sí, el Padre nos incluyó en Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿El por qué? ¿Por qué? En el primer Adán, ¿había remedio? ¿Por qué se le da sentencia de muerte a un reo? ¿Hay esperanza de que cambie? Es irredento. Es, como decía Antileni, es irrecuperable. Es corrupto en su propia naturaleza. El primer hombre, en Adán, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, ¿lo recuerdan? Yo lo predico otra vez. Es la aceptación, lo primero para la victoria. ¿Cuántos quieren seguir teniendo victoria en Cristo? Y para que la vida de Cristo fluya en nosotros, lo primero es aceptar la evaluación que Dios ha hecho de nosotros. ¿Cuál fue esa? Algunos de ustedes han comentado que somos completamente inútiles y no hay otra cosa que podamos hacer excepto morir. Por consiguiente, Dios nos incluyó, como alguien también mencionó, nos incluyó en la muerte del Señor Jesús. Dios nos muestra
cómo nos evalúa al ponernos en la cruz. ¿Cuántos están juntamente con Cristo en la cruz? Recordemos que la cruz es la valoración que Dios hace de nosotros. No hay remedio, sentencia de muerte. No podemos arreglar a este hombre. Este hombre hay que aniquilarlo y quitarlo de en medio. Eso es lo que dice la cruz. Por eso el apóstol Pablo es impresionante cuando él dice: no me gloriaré en otra cosa sino en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo era la gloria de Pablo, porque allí en esa cruz él sabía que había muerto. Dígame, gloriaré en la cruz. La cruz es nuestro único apoyo de orgullo. Si en algo nos vamos a sentir orgullosos, nos vamos a sentir, ¿verdad?, privilegiados, es porque nos pusieron en la cruz. Porque Dios los crucificó juntamente con Cristo. Recordemos que la cruz es la valoración que Dios hace de nosotros. Dios nos ha mostrado que solo merecemos morir y que no tenemos esperanza alguna. Y por eso Cristo murió por nosotros, para que Él sea nuestra única esperanza. Denle aplausos a Cristo si Él es su única esperanza. Esto es más fácil decirlo que aceptarlo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿aceptas eso? Ahora pregúntale qué es lo que tiene que aceptar. Diga: ¿qué es lo que tengo que aceptar? Explíquele qué es lo que tiene que aceptar. Pero que por qué lo mataron. Acepte por qué lo tenían que matar. ¿Se lo dijo alguien? Diga conmigo: ¿acepto el hecho? ¿Cuál es el hecho? Soy inútil para el propósito. Mi carne es irredenta. El viejo hombre es irredento. Está muerto para con Dios. Míreme aquí, yo estoy aquí porque el problema de nosotros es que nosotros no creemos muchas cosas y Dios quiere destruir eso para que Cristo pueda verse. Cristo es el que tiene que verse en nosotros. No nosotros, sino Él. La pregunta es: ¿aceptamos este hecho? ¿Cómo demostramos? Y es la pregunta que quiero hacerle ahora. ¿Cómo demostramos? Usted dice que sí, que acepta el hecho. ¿Cuál es el hecho? Soy corrupto por naturaleza, soy más malo que el gamorao, no tengo arreglo. Lo único que yo en la escuela muerte, Dios me mató en Cristo y me impartió en Cristo su vida nueva. Y me dio una oportunidad. Por su misericordia y por su gracia. ¿Alguien acepta ese hecho? Que lo único que nosotros lo merecíamos por rebelde, por desobediente, por desagradecido, por independiente, es la muerte. Si nosotros no nos vemos así, no vamos a ser gente agradecida de lo que Cristo hizo. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que nos dispensó su gracia y hoy podemos decir que somos salvos por Él. La pregunta es: ¿cómo demostramos nosotros que aceptamos esta verdad de Dios expresada por la muerte de Cristo en la cruz? Lo primero, el primer paso hacia la victoria es la comprensión de que no somos capaces. ¿Cuál es el primer paso? No somos capaces. Usted lo ha dicho, pero yo se lo estoy reiterando. No somos capaces. Amada iglesia, amado amigo, el primer paso hacia la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la carne, sobre el mundo y sobre nosotros mismos, el primer paso hacia la victoria es comprender que no somos capaces. Dígalo conmigo, diga: en mi carne no soy capaz, ni tengo capacidad para hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos claros en ese primer punto? Es el primer paso para la victoria. Debemos de aceptar que para poder tener la victoria es reconocer que no somos capaces. Una vez que comprendamos que somos impotentes en nuestra carne, en nuestra condición natural, hemos dado el primer paso. Todos los aquí presentes tienen algo que no pueden vencer. ¿Será verdad? ¿O Nayata? Yo estoy hablando de ángeles, a querubines. ¿Será que hay algo que todavía nos falta vencer a alguno de nosotros?
Fue como como Jesús le dijo al joven rico, que le dijo que él ya le había hecho todo, cumplido la ley, y el Señor le dijo, te falta una sola cosa. Y esa sola cosa, cuando el Señor se la pidió, él no pudo entregarla. Y dice que se fue triste. Y quédese con eso en la mente, porque vamos a hacer alusión a eso en breve. Amén. Entonces, este es el primer paso para la victoria. Todos los aquí presentes debemos de entender eso. Todos aquí tenemos algo que debemos vencer, que no hemos podido vencer todavía. Es extraño que siempre fracasamos en esto. Para algunos es su mal genio, sus pensamientos impuros, su locuacidad. Locuacidad es que hablan mucho, hablan de más. Dígale aleluya. Su incapacidad para levantarse temprano. Sus exigencias dogmáticas son legalistas. Su envidia o su orgullo. Para el joven rico fue el dinero, pero para cada uno es diferente. Amén. No entendemos por qué, pero siempre hay algo que uno no puede vencer. Todos los que deseen vencer, y yo creo que aquí hay unos cuantos que desean vencer, tienen que descubrir delante de Dios aquello que les falta. A cada uno le falta una cosa, aunque sea una en particular. Por lo menos carece de una cosa. A veces hay más. Cuando estemos delante de Dios, Él nos demostrará que no somos capaces como al joven rico. La manera de vencer es ver que siempre falta una cosa, iglesia. Usted puede pensar que tiene razón en esto o aquello. Es posible que usted piense que puede hacer algo, pero Dios tiene que demostrarle que no puede hacer nada. ¿Quién se lo tiene que demostrar? ¿Y qué va a usar? Diga el proceso, la prueba, el quebrantamiento. Aleluya. Hermanos y hermanas, todos los que deseen vencer deben descubrir primero aquello que no pueden hacer. Uno solo puede descubrir su incapacidad por medio de este asunto en particular. ¿Tiene usted algún pecado particular? ¿Hay en su vida un pecado que no puede vencer? Aquellos que son demasiados amplios nunca pueden cruzar la puerta de la victoria. ¿Sabe qué significa eso? Aquellos que se creen que sí pueden. Yo lo logro, yo lo hago, yo sé hacerlo. Yo sé qué ficha es la que yo tengo que mover. Yo sé hablar, yo sé. Hasta que ese yo no salga de nuestra boca, el proceso continuará. Porque Dios lo que va a hacer, lo que está haciendo ahora de manera subjetiva por medio de la vida, de la verdad, de la revelación, es quebrantar la soberbia de nuestra alma, de nuestra carne. Usted debe conocer las áreas específicas en las que es débil. ¿Están conmigo? Esto le demostrará que usted necesita vencer algo. ¿Alguien necesita aquí algo? Para algunos es el orgullo. Para otros es la envidia. Para otros puede ser su sensibilidad. Son demasiado sentimentalistas. Pues el cambio más leve los afecta. Hasta si se nubla y ellos están afectados. Ellos están casi si lloran. Si hay mucho sol, están afectados. Ellos viven ahí en la dermis y en la epidermis. Si lo miran, se afecta. Si no lo miran, también se afecta. Ellos son alérgicos a todo, a lo bueno, a lo malo, a lo feo. Diga conmigo, sensibilidad extrema. Para algunos esa es su debilidad, que todo lo afecta. Hasta lo que no tiene que ver con ellos directamente, ya eso lo afecta, ya ellos están deprimidos, ya ellos hay que darle una pastilla para sacarlo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Puedo seguir con esto? Pues yo voy a seguir con esto, aunque usted esté así, mirándome así. Dice que hay pastora ahí, ¿a qué hora es? Porque yo tengo que darle este pan. ¿Lo reciben? Para algunos son sus pensamientos impuros. Hay personas que piensan, usted no se imagina cuántas cosas nosotros hemos oído en consejería.
piensan cosas muy sucias y pueden estar incluso orando, pueden estar ahí y le llega ese pensamiento de inmoralidad, de sexo, de mentira, de cómo engañar a alguien, de cómo hacer cosas horribles, o tal vez se imaginan que el otro lo hace. ¿Me doy a entender, hermano? Tienen pensamientos, como le dije, impuros, pensamientos sucios. Para algunos son sus pensamientos impuros, para otros es su exagerada locuacidad, como mencionamos, para otros es su peculiaridad excesiva. A algunos les gusta hablar de otros y esparcir rumores. Claro que eso aquí no pasa, en República Dominicana no pasa nada de eso. Otros no pueden controlar sus apetitos físicos, dígase no solamente sexuales, físicos, que son glotones, comederas, haraganes. Siempre hay algo que uno no puede ¿qué? Cambiar, controlar, o que uno no puede vencer. Después de oír esto, espero que usted y yo también se detenga y escriba en su Biblia las siguientes palabras, si la quiere escribir. Aún te falta una cosa. Aún me falta una cosa. Usted tiene que escribir cuál es. Tal vez sea más de una, tal vez sean dos, pero el Espíritu Santo nos va a enseñar cuál es. Escriba el pecado que le es imposible vencer. Estoy hablando a los hijos de Dios. Si usted sabe dónde está su debilidad, podrá ser específico delante de Dios en cuanto a vencer tal pecado. Cada persona tiene que percatarse dónde está su problema específico. Porque ¿sabe cuál es uno de los mayores obstáculos para nuestro cambio y nuestro arrepentimiento? El autoengaño. El autoengaño. ¿Está conmigo? Alguien nos dice que nosotros somos de tal o cual forma, o que actuamos de tal o cual forma, y nosotros colapsamos. ¿Quién? Yo no soy así. Usted me doy a entender. No, usted me está malinterpretando. Lo que pasa es que justificamos, y lo que nosotros justificamos no nos arrepentimos, y lo que nosotros excusamos no lo cambiamos. ¿Estás conmigo, iglesia? Yo quisiera que el Espíritu Santo tratara con nosotros y pudiera traer luz sobre nosotros esta mañana. Por eso esta palabra no es para emocionarnos, sino que creo que Dios quiere limpiarnos más. Por la palabra de verdad, por el agua de su palabra. Y nos está dando esta estrategia. Escriba, identifique específicamente cuál es su debilidad. Toda persona tiene su debilidad específica y debe pedirle a Dios que lo ilumine y le muestre su debilidad. Cada persona tiene por lo menos una cosa que no puede vencer. Para algunas personas puede ser más de una cosa. Usted tiene que descubrir aquello que no puede vencer. Una vez que usted vea que no puede, podrá ver que Dios sí puede. Si usted no ve su propia debilidad, usted no verá el poder de Cristo. Otra vez. Si usted no ve su propia debilidad, usted no verá el poder de Cristo. Dios sabe que nuestra carne es inútil, pero nosotros lo ignoramos. Es por eso que Él nos dio la ley. El propósito de la ley es mostrar al hombre que es pecaminoso e impotente. Por tanto, Dios nos dio la ley y permitió que la quebrantásemos. Es así como llegamos a saber lo que Dios ya sabe. ¿Y qué Dios sabía que nosotros no sabíamos? Que éramos impotentes, que éramos incapaces. Pero el mandamiento lo expresó. Amén. Y así es como llegamos a estar conscientes de nuestra impotencia. Por ejemplo, Romanos 7 es tan valioso para nosotros porque la persona que se describe, la persona descrita en Romanos 7 estaba en una constante lucha. Hay personas humanas, creyentes, hijos de Dios, que están en una constante lucha. ¿Por qué luchaba la persona de Romanos 7? Porque todavía estaba llena de esperanza en sí misma. Aunque Dios ya había
perdido esperanza en ella, este hombre de Romanos 7 trataba de agradar a Dios y de guardar la ley. Pero el resultado fue un fracaso total. Usted lo sabe, ¿verdad? Al final tuvo que reconocer cuán sabio fue Dios al crucificarlo. Era correcto que Dios lo crucificara. Dios le dijo que tal hombre debía morir y el hombre reconoció que debía morir. Muchos cristianos no vencen porque no han fracasado lo suficiente. Todavía no han cometido suficientes pecados, por eso no han vencido. Usted sabe cómo le llaman en el mundo eso, no han tocado fondo. Por eso que el legalista es tan soberbio. Pero las cosas más horribles le pasan al legalista. Pero Dios tiene un solo objetivo: demostrarle que siempre hay algo que no puede y que necesita el poder de Cristo. La persona de Romanos 7 estaba desesperada. Desesperada. ¿Cómo estaba? Hasta que finalmente clamó y dijo: ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Él se dio cuenta, amada iglesia, y es lo que esperamos en el Señor, que nosotros también nos demos cuenta. Él se dio cuenta que él no lo lograría. Así que preguntó si alguien, diga alguien, lo podría librar del cuerpo de muerte. Al descubrir que era un asunto de alguien, ya iba en camino de la victoria. No era un asunto de algo, ¿qué hago? Sino alguien, ¿quién me librará? No era ¿qué rito tengo que hacer ahora? ¿Cuántas horas más tengo que ayunar y orar? ¿Cuánta vaca, cuántos becerros más tengo que sacrificar? Ya él había probado eso y vio que los ritos exteriores no habían funcionado y necesitaba a alguien. Dile al que está a tu lado, alguien. Pregunta que está a tu lado: ¿quién te librará de la corrupción de tu corazón? Ahora dígalo para usted mismo. Diga al Señor: ¿quién es que me libra? ¿Quién? Se dio cuenta que él no lo lograría, sino alguien más. Al descubrir que era un asunto de alguien, diga conmigo, entró en el umbral de la victoria. Una vez que vio que había alguien, ese alguien podía acudir a rescatarlo inmediatamente. Por tanto, hermanos y hermanas que están aquí hoy, lo primero que tenemos que ver es que según el punto de vista de Dios somos absolutamente inútiles delante de Él en nuestra carne. Dios ve que somos absolutamente inútiles. De la misma forma debemos nosotros vernos para poder humillarnos delante de Él. Si no hemos llegado a ver nuestra absoluta incapacidad, nunca aceptamos la evaluación que hace la cruz en cuanto a que nosotros nunca podremos por nuestra propia fuerza hacer lo que Dios le agrada, que necesitamos conocer y vivir a alguien que se llama Jesucristo. Con Cristo, hermano, es que ya, dice el apóstol, con Cristo es que estoy crucificado y ya no vivo yo. Si todavía tenemos esperanza en nosotros mismos, si todavía tenemos esperanza, mi hermano, de que es nuestra fuerza, quiere decir que creemos que aún somos útiles y no diremos ya no vivo yo. Este es el problema. No diremos, no llegaremos al punto de ya no vivo yo. La evidencia que aceptamos este hecho de que somos incapaces es que no intentamos hacerlo. Diga conmigo, no intentamos hacerlo. Porque cuando intentamos hacerlo, volvemos a decir, la cruz no es suficiente. Todavía sigo vivo. No necesito la cruz. Yo puedo vencerlo. Yo puedo lograrlo. Diga conmigo, tengo que aceptar el hecho. Estamos hablando de la verdad de Cristo. La verdad, Cristo fue a la cruz. Fue a la cruz. Fue crucificado. Murió. Y ahí estábamos nosotros. Hay una razón para eso. Aceptar ese hecho. Aceptar ese hecho. Es el inicio de nuestra victoria.
creemos que necesitamos examinar un asunto. Muchos hermanos y hermanas, no solamente aquí, sino alrededor del mundo, ya saben que son incapaces, que no son capaces de hacer nada. Recuerden, Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Ya muchos saben que son incapaces de hacer nada. Quizá usted sabe que no puede hacer nada, pero la pregunta otra vez ¿es usted capaz o no es capaz? Responda, ¿usted es capaz o no es capaz? ¿Ha muerto a toda esperanza en usted? Estoy haciendo la pregunta al salón. ¿A usted mismo? Pregunto, ¿ha muerto a toda esperanza en usted mismo? ¿Todavía cree que puede vencer en su carne, con su habilidad, con sus recursos? Antes vimos el hecho objetivo, ahora vemos o estamos viendo algo subjetivo por primera vez. No hay duda de que Cristo vencerá en su lugar, pero para que Él lo haga debemos de reconocer lo impotente que nosotros somos para que Él pueda expresarse. ¿Es usted capaz o no es capaz? La pregunta vamos a seguirla haciendo. Dios ha permitido que fracase muchas veces, pero ¿sigue vivo tu corazón? ¿Es usted capaz o no es capaz? Todo depende de esta pregunta crucial. Su futuro avanza dependiendo de esto. Si usted continúa diciendo en su corazón que puede y que usted es capaz de lograr algo por su propio esfuerzo, Cristo no puede vivir por usted. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero si yo vivo, Cristo no puede vivir. Cristo solo puede vivir por los que son absolutamente incapaces. Yo creo que yo lo voy a dejar hasta aquí porque yo creo que esto es demasiado fuerte para el ego humano. ¿Está conmigo? Diga conmigo, ya no vivo. ¿Por qué? Porque me crucificaron. ¿Por qué me crucificaron? Porque soy incapaz. Pero ¿por qué me impartieron la vida? Para que ahora sí pueda. Pero no yo, sino Él en mí. Él en mí. Diga, Cristo en mí. Cristo solo puede vivir por los que son absolutamente incapaces. La victoria está a la espera de aquellos que han fracasado completamente. Solamente aquellos que han fracasado por completo pueden vencer. Solo aquellos que han fracasado por completo en su agenda, en su vida. No estoy hablando de cosas naturales, hermano. Estoy hablando de cosas espirituales. Y yo no estoy hablándole a querubines, yo le estoy hablando a seres humanos que se han propuesto muchas cosas en la vida, espirituales y naturales. Y gloria a Dios si usted la ha alcanzado toda ya y usted está en la cumbre de todas las metas cumplidas en el espíritu, en el alma, en todo. Pero hay personas que van a escuchar esto por ahí que se sienten que no han llegado y que no han dado la meta. Que no han llegado y que le falta algo. Que le falta una cosa. Tal vez aquí no hagan mucho que le falten mucho, sino que ya están hechos. Pero a algunos todavía nos falta una cosa. La victoria está a la espera de aquellos que reconocen que le falta una cosa. Si alguien no fracasa totalmente, Dios no podrá vencer por él. Esta es la primera condición. La primera condición es confesar que somos incapaces. Una cosa es decir que no podemos lograrlo y otra cosa es cesar de intentarlo. Una persona tiene que levantar, una persona sabe que puede levantar, y eso lo pusimos en otra ocasión, 100 libras, pero intenta levantar 400. Y lo va a intentar y lo va a intentar. ¿Y qué va a pasar? Hasta que se rinde y diga, es que no puedo moverlo. No puedo. Ya la pregunta que el Espíritu Santo me hacía para que le dijera a ustedes, tanto a mí como a nosotros, que nosotros debemos de preguntar, ¿qué más tiene que pasar en tu vida para que tú entiendas que tú no puedes? ¿Qué más tiene que pasar en nuestra vida para que nosotros entendamos que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios a menos que nos rindamos totalmente a la realidad? Porque Dios va a permitir que pase todo lo que tenga que pasar en nuestra vida hasta llevarnos al punto de reconocer que sin Él no somos nada y que somos incapaces. ¿Qué más tiene que pasar en nuestra vida? Porque Dios ha permitido
Y muchos de los que estamos aquí hemos pasado por cosas terribles, pero todavía tenemos esperanza en que nosotros podemos. Dije que sí, que nosotros podemos lograrlo. Por esto, este mensaje es una ofensa a la modernidad. Por eso que hay tanta resistencia en nuestra mente. Porque es que la modernidad nos ha bombardeado para levantar nuestro ego y convencernos que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que a nosotros se nos dé la gana. Y que todo lo que nosotros querramos, no importa si Dios quiere, si la Biblia lo dice, si nos conviene, si es conforme al propósito. Todo lo que a usted quiera, usted lo puede lograr. Ese es el mensaje que bombardea nuestra mente. ¿Sí o no? ¿Cuándo? Siempre. Todos los días. Así que los psicólogos no están muy contentos conmigo hoy. Pero no es conmigo, sino con lo que dice la Biblia. Qué silencio más lindo. Hay un silencio lindo aquí hoy. Está bien ahí. Diga conmigo, tengo que dejar de intentarlo. ¿Ha visto que existen estas dos cosas? No podemos lograrlo y no debemos tratar de hacerlo. Eso es una de las cosas que tenemos que comprender. En nuestra carne, estoy hablando en nuestra fuerza. Muchas veces sabemos que no podemos lograrlo y aún así continuamos tratando de hacerlo. La primera condición para obtener la victoria es comprender que no podemos lograrlo. Y la segunda es desistir de intentarlo. Si admitimos que no podemos lograrlo y cesamos de intentar, venceremos. El problema es que aunque sabemos que no podemos lograrlo, nos esforzamos al máximo para lograrlo. Queremos valernos de nuestra fuerza. Pensamos que si oramos más podremos lograrlo, o que si tomamos determinadas decisiones podremos permanecer en pie. Aunque no podemos lograrlo, seguimos intentando e intentando. Hay quienes ya saben que no pueden hacerlo y aún así hacen el intento. Una cosa es una persona que sea incapaz de hacerlo, otra que desista de intentarlo. Y esto es intencional, que lo repito, desistir de intentarlo. Diga, la oración. ¿Cuál es la oración que Dios espera de nosotros al sabernos impotentes y solamente Cristo el potente? Cristo es el potente, el todopoderoso. Cristo el poder de Dios dentro de nosotros. ¿Alguien dice amén? La oración es: Señor, no puedo vencer y no tengo la intención de tratar. No lo intentaré más. Sus manos deben, amada iglesia, nuestras manos deben soltar el asunto completamente. Para muchos esto no significa nada, para otros significará todo en esta palabra. Suelte el asunto. Dile al que está a tu lado, suelta el asunto. El asunto es cualquier cosa que usted esté tratando de conseguir o de lograr en su propia fuerza. Suelte sus manos, suelte el asunto completamente. Soltar la cosa no es algo insignificante, ya que usted sabe que no puede hacerlo. Debe de permanecer en esa posición y dejar de intentarlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No podemos vencer a menos que Cristo esté en nosotros. Dios lo puso en la cruz y ha abandonado toda esperanza respecto a usted, pero es necesario que también usted reconozca que no puede hacerlo. También debemos de reconocerlo. Hermanos y hermanas, recuerden que la condición para obtener la victoria es dejar que Cristo que está en nosotros lo logre. Es reconocer que somos incapaces y que la barrera más grande es intentar. Cristo vive en nosotros a fin de expresarse por medio de nosotros. Pero si nosotros no lo dejamos, Él no lo hará. Si Cristo no vence en nuestro lugar, cualquier victoria que tengamos será algo nuestro. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó?
El poder de Cristo no tiene como fin suplir lo que nos falta. No. La vida de Cristo no tiene como fin llenar los vacíos que tengamos en nuestra vida. Tampoco. Él quiere vivir en nuestro lugar. Si deseamos que Cristo viva en nuestro lugar, no debemos vivir nosotros. Y aquí concluyo. Voy concluyendo, resumiendo y concluyendo. ¿Me aguantan? ¿Lo escuchan? Amén. Primeramente, debemos saber que no podemos lograr nada y Dios tendrá libertad para actuar. Cuando sabemos eso, cuando lo aceptamos, Dios tendrá libertad para actuar. ¿Cuántos quieren darle esa libertad al Señor? No trate de prolongar la batalla intentando. En el momento en que tratemos de luchar, perdemos. No obstante, tenemos esperanza de lograrlo y creemos que sería maravilloso si lo hiciéramos. Pero mientras estamos en esta lucha, Cristo no expresa su vida en nosotros. Nosotros nos gloriamos en una sola cosa. Dije ahorita en la cruz de Cristo. Y Pablo dijo en 1 Corintios 12:9, dice, y espero que sea también nuestra declaración, y me ha dicho, cuando le preguntó al Señor respecto a una debilidad algo, el Señor le respondió, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, dígale al que está a su lado que la gracia de Cristo te baste. Alguien le dice al Señor, tu gracia me basta. Por tanto, de buena gana, decía el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo extienda su tabernáculo sobre mí, dice esa versión. ¿Puede ver esto, iglesia? La debilidad no es algo por lo que debamos lamentarnos o llorar. La debilidad es algo en la que debemos gloriarnos. Usted tal vez haya dicho, agradezco al Señor y lo alabo por haberme hecho vencer por alguna victoria, ¿verdad? Pero la pregunta que debemos de hacer al reflexionar, al terminar este tiempo es, ¿pero alguna vez ha llegado a decir, le agradezco al Señor y lo alabo por haber permitido que fracasara miserablemente? No creo, ¿verdad? Usted alaba al Señor y le da gracias por darle paciencia, pero alguna vez le ha dado gracias y lo ha alabado por su genio incontrolable. Le ha llegado a dar gracias y lo ha alabado por su orgullo. Ha llegado a darle gracias y alabado por su envidia. Le ha dado gracias y lo ha alabado por su impureza interior y por su pecado. No porque sea bueno, sino por lo que eso permite. Si usted tiene estos problemas, debe darle gracias al Señor y alabarlo por ello. Te está metiendo en unos niveles de verdad inimaginables. Nosotros vivíamos hechizados, engañados con nuestra propia capacidad y nuestra propia santidad. Gloria a Dios por esa verdad. Porque nosotros nos creemos hechos ya. ¿Que de aquí para dónde? Para Hollywood. ¿Ah? Pero son esos desengaños de nosotros mismos que nos permite una mayor humillación. Lo primero que usted debe hacer es darse cuenta de que no puede superarlo. En segundo lugar, debe de renunciar a tratar de lograrlo. Y en tercer lugar, debe alabar al Señor y darle gracias por esa incapacidad. Aleluya. Diga aleluya. Gloria a Dios. Esto es una oración que nunca hemos hecho, pero la vamos a aprender a hacer. No puedo hacer nada. Alguien dice aleluya, no puedo hacer nada. Gloria a Dios, soy incapaz. Pero esa alabanza como que no salen, ¿eh? No puedo hacer nada. ¿Por qué dijo Pablo? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo dijo que consideraba su debilidad motivo de gloriarse. Porque su debilidad, escucha por qué tenemos que gloriarnos, ¿no es? ¿Me escuchan? Porque su debilidad le daba a Cristo
la oportunidad de manifestar su poder y de que dicho poder se extendiera dentro de él. El poder de Cristo no puede extenderse sobre los que no tienen debilidades. Solo aquellos que tienen debilidades pueden llegar a experimentar el poder de Cristo, que extiende su tabernáculo, su morada en aquellos. Yo declaro junto a Pablo y junto a ustedes, me gloriaré más bien en mis debilidades, porque mis debilidades le dan al Señor la oportunidad de obrar en mí y de manifestar su poder y actuar en nosotros. Amados hermanos, ¿tiene algún pecado que quisiera puede vencer? ¿Tiene algún pecado que ni siquiera puede vencer? ¿Hay algo que no puede consagrar a Dios? ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? La pregunta, solo para usted, pregúntese, ¿existe algún obstáculo que no puede quitar? ¿Carecen de alguna cualidad delante del Señor? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a entristecer como el joven rico, pero irse? Eso fue lo que el joven rico lo reconoció, se entristeció, pero se fue, porque cayó en culpa. Si es así, si usted hace como el joven rico, solamente se entristece, entonces la situación de él se va a replicar en usted, se va a quedar sin la victoria. El joven rico se entristeció y usted también. Finalmente seguirá el mismo camino que él. Él se marchó triste y usted también se marchará triste. Pero esa no es la idea. Pero no hay que entristecerse. El error del joven rico no fue darse cuenta de que le era imposible, sino de ver que era posible para Dios. Él no vio la potencia de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Él solamente vio su incapacidad y por eso se fue, pero no siguió. Él no pudo ver que para Dios no hay nada imposible. El error del joven rico radicaba en su propia impotencia. No radicaba en su propia impotencia, sino en no aplicar la capacidad de Dios. No es pecado, diga, no es pecado descubrir nuestras propias debilidades. ¿Sabe lo que sí es pecado? No creer en el poder de Dios para vencerla. No es pecado ser incapaz de dar dinero, pero sí lo es no creer que Dios puede hacer apta a una persona para hacerlo. No es pecado tener mal genio, pero sí lo es no creer que Dios puede llegar a ser nuestra paciencia. No es pecado tener un pecado insuperable, pero sí lo es no creer que Dios puede vencer tal pecado por uno. Es un hecho glorioso, amada iglesia, y ojalá lo podamos ver, que un hombre pueda ver y comprender su inutilidad. Eso no es de todo el mundo. El propósito del Señor al joven rico era mostrarle su incapacidad, pero cuando el joven rico regresó a casa, no estaba contento, sino triste. Una vez que el Señor muestra que no puede hacer nada, inmediatamente revela que Dios sí puede hacerlo. Y esto es lo que nos va a producir el gozo. El Señor no le muestra a uno su incapacidad con el fin de desanimarlo, sino de que crea que Él tiene una excelente oportunidad para trabajar en cada uno de nosotros. Usted debe decirle: Señor, no puedo hacer nada y tampoco quiero intentarlo. Te agradezco y te alabo porque no puedo hacer nada con esta situación. Eso se llama, diga, rendición. No luchemos, no peleemos con el Señor, rindámonos. Amén. Una vez que uno comprenda que no puede hacer nada y que es totalmente incapaz, y cuando pueda ver que solamente el Señor puede hacer algo, le dará gracias a Él y lo alabará. Entonces entenderá que es muy natural dar gracias al Señor y alabarlo.
Es posible que anteriormente haya lamentado por sus debilidades. Nos lamentamos y nos entristecemos, sí. Y haya derramado lágrimas por sus errores y pecados. Pero hoy usted y yo podemos gloriarnos y dar alabanza al Señor. Usted y yo podemos decir: Señor, te agradezco porque no puedo hacer nada. Soy incapaz. Y me regocijo porque estoy incapacitado. Me regocijo porque no puedo hacer nada, porque solamente tú puedes hacerlo todo. Si usted hace esto, vencerá.